Carlos nunca creyó en las supersticiones de su padre. El viejo Manuel siempre decía que las casas antiguas no acumulan polvo, sino recuerdos, y que algunos pesan tanto que se arrastran debajo de los muebles. Carlos se burlaba. Para él, la vieja casa familiar solo era una estructura de madera crujiente, pero todo cambió tras el funeral. Manuel murió en su propia cama tras una enfermedad silenciosa. La misma cama que ahora heredaba Carlos. La primera noche después del entierro, el silencio de la casa era absoluto, un silencio denso que parecía presionar los tímpanos. Carlos se acostó temprano, agotado por el dolor del luto. A las 3 de la madrugada, el frío lo despertó. No era un frío normal, era una corriente congelante que brotaba del suelo, con un olor a tierra mojada y flores marchitas. Carlos se tapó hasta el cuello. Fue entonces cuando lo sintió. Una presión extraña debajo de su colchón, como si un bulto enorme y pesado se acomodara lentamente contra las maderas del somier. Pensó que eran las tablas viejas cediendo, pero el movimiento era rítmico. Algo abajo empujaba hacia arriba. Carlos se quedó inmóvil en la oscuridad. El crujido se detuvo, pero fue reemplazado por algo peor. Una respiración. Un sonido denso, húmedo y sibilante, justo debajo de su almohada. Estaba tan cerca que sentía la vibración en su nuca. «¿Papá?», susurró Carlos, con el corazón en la gorlán. Nadie respondió, pero la respiración se detuvo al instante. No se atrevió a moverse hasta el amanecer. A la segunda noche, el fenómeno empeoró. El bulto debajo de la cama empezó a moverse de un lado a otro, arrastrándose con un siseo que recordaba al de las escamas de una serpiente. El olor en la habitación cambió. Olía a encierro, a olvido, a algo podrido. Carlos sentía una mirada fija atravesando el somier, clavándose en su espalda. Pasaron 5 noches de tortura psicológica. El colchón se elevaba ligeramente cada vez más, como si lo que estuviera allí abajo se alimentara de su terror. La 6ª noche cayó una tormenta eléctrica brutal. A las 3 de la madrugada exactas, un crujido violento sacudió la cama. Los resortes chillaron y el jadeo abajo se volvió insoportable. El terror de Carlos se transformó en rabia ciega. «Ya basta. Déjame en paz», gritó bajando de la cama de un salto. Se arrodilló en el suelo frío. Encendió la linterna de su teléfono. Con el corazón golpeando su pecho, se inclinó por completo y apuntó con la luz hacia la negrura absoluta debajo de la cama. La luz barrió el espacio. No había nada, solo polvo y cajas viejas. El espacio estaba vacío. Carlos soltó un largo suspiro de alivio. Se echó a reír con amargura. Todo había sido un truco de su mente enferma por el luto. Se puso de pie y se acostó de nuevo, mirando al techo oscuro. Fue en ese milisegundo de silencio entre un trueno y otro cuando la verdad lo golpeó. El horror absoluto lo paralizó por completo. La presión en el colchón ya no venía desde abajo. A su lado las sábanas empezaron a hundirse lentamente, como si alguien de gran peso se estuviera acostando a su par. Un frío helado se pegó contra su espalda. Carlos quería correr, pero el miedo lo había convertido en piedra. Entonces, una mano invisible, delgada y fría como el hielo, le acarició el cabello, y una voz, idéntica a la de su difunto padre, pero distorsionada y hueca,
Le susurró al oído. Te dije que no miraras abajo, hijo. Porque cuando miras a la oscuridad, ella sabe dónde estamos. Y ahora ya entró.